Perfecto, estamos grabando nuestra clase para poder empezar con la temática del día de hoy, ¿sí? Algo importante, compañeros, para ir retroalimentando nada más un poquito, ¿sí? Recordemos que en clases anteriores nosotros pues hemos venido estudiando de manera significativa cómo es básicamente o qué cambios biológicos se observan y se desarrollan en los individuos. Y el día de hoy vamos a ver pues cómo todos estos cambios que se desarrollan en los seres humanos, nosotros como maestros en educación básica los utilizamos o para qué nos sirven. En base a lo que hemos venido trabajando, compañeros, ¿ustedes qué creen? ¿Para qué nos sirve estudiar estos cambios biológicos del individuo? ¿Cuál es la finalidad? Yo pienso, Magíster, que nos sirven para poder conocer cómo se desarrollan los cambios tanto físicos, emocionales, sociales en los alumnos y poder planificar actividades con una metodología que pueda fortalecer cada uno de estos puntos y a la vez podamos comprender las necesidades que ellos tienen. Ya, perfecto. ¿Alguien más que pueda darnos su aporte? Muchas gracias a la compañera. Muy bien, su enfoque correcto. Sí. ¿Qué entendemos por cambios biológicos, compañeros? Sí, nosotros esto ya lo vimos la clase anterior. Sí, recordemos que cuando nosotros hablamos de qué son los cambios biológicos, pues estamos haciendo una referencia a todos los cambios o transformaciones que nosotros a través de nuestros ojos de manera física podemos observar y también tuvimos la capacidad de experimentar cómo nosotros nos transformamos a lo largo de nuestra vida desde el ensanchamiento de nuestros huesos, desde el estirón, el cambio y maduración en la parte de nuestro cerebro, en nuestro sistema nervioso, tanto hombres y mujeres, pues sabemos, vivimos y experimentamos los cambios hormonales y también pues la maduración de nuestros órganos y sistemas. Asimismo, en la clase anterior, para ir recordando un poquito, habíamos hablado que hay varios factores que influyen en estos cambios biológicos y hablábamos de una posible herencia o genética, también hablábamos de la alimentación, de la importancia de una buena actividad física, de una buena alimentación, de cómo nuestro contexto social y el entorno familiar pueden también influir en estos cambios biológicos, ¿verdad? Y pues obviamente en clases mucho más anteriores habíamos visto los diferentes cambios biológicos que se dan en los niños desde los 0 a los 6 años, que son su primera infancia. Luego viene su segunda infancia o básicamente la parte intermedia de este proceso de desarrollo, que es de 6 a 11 años, y luego pues terminábamos con los estudiantes que cursan alrededor de los 18 años, que son los de educación básica, que se gradúan de la educación secundaria, ¿sí? Tomando en cuenta este pequeño recorderis, pues nosotros el día de hoy vamos a tomar cómo esta relación de los cambios biológicos están ligados con el aprendizaje y cómo esto nos sirve a nosotros, los docentes de educación básica, para poder básicamente comprender a nuestros estudiantes, poder planificar, como nos decía nuestra compañera, de manera correcta, respetar también los ritmos de aprendizaje, pero sobre todo, compañeros, también esto nos sirve a nosotros para poder mejorar nuestra práctica docente y evitar castigos innecesarios, ya que básicamente nosotros como maestros debemos siempre tener en nuestro enfoque, sí, en nuestra mente, que nosotros debemos diversificar las estrategias, nosotros siempre debemos priorizar el proceso de aprendizaje por sobre todas las cosas, la conducta va después, porque nosotros debemos como maestros, compañeros, ser conscientes de que no todos los niños maduran al mismo tiempo.
y yo lo voy a volver a repetir y lo voy a repetir las veces que sean necesarias. Cuando nosotros ya tenemos la posibilidad de tener un acercamiento real con el proceso de enseñanza-aprendizaje, muchas de las veces, y por también porque somos seres humanos, se suele confundir que se califica la conducta en lugar de calificar la parte cognitiva, ¿sí? Entonces, la idea de poder comprender de manera detallada todos estos cambios biológicos, todo este desarrollo biológico, la única finalidad es poder tener más que tener, sino nosotros como maestros permitir una educación más justa e inclusiva. Sí, compañeros, dicho esto, pues voy a proceder a compartir mi pantalla para poder explicarla. Me dan solo un segundito para compartirles y poder empezar. A ver, ahora sí. Les voy a pedir que me confirmen, por favor, si ustedes pueden visualizar mi pantalla. Sí, Lisa. Magíster. Sí, Magíster. Perfecto, compañeros. Ok. Como les había mencionado al inicio de esta clase, compañeros, el día de hoy vamos a entender de manera objetiva para qué les sirve a ustedes que son estudiantes de la carrera de educación básica conocer los cambios biológicos que nosotros podemos observar con todos nuestros alumnos con los que vamos a tener la posibilidad de trabajar. Sí, si bien el estudio de los cambios biológicos del individuo es importantísima, en la formación de todo docente que se dedique a la enseñanza de la educación básica, ya que los estudiantes, como ustedes lo han mencionado, no aprenden todos de la misma manera ni al mismo ritmo. Y eso se debe a la gran parte dependiendo de su nivel del desarrollo biológico. Poder comprender estas temáticas nos permite a nosotros tener una relación directa con estos procesos para poder transformar nuestra práctica educativa y permitirnos a nosotros como maestros, como el adulto responsable de ese salón, en ambientar y en crear todos estos lugares o sitios de aprendizaje más efectivos e inclusivos. ¿Sí? Avanzamos, compañeros. Ahora, como ya lo hemos venido mencionando en la clase anterior también ya trabajamos acerca de las características de este desarrollo biológico, nosotros debemos comprender, compañeros, tomando el fundamento pedagógico, que para nosotros poder mirar desde una manera equitativa a nuestros estudiantes, es importante que comprendamos cómo ellos se vienen desarrollando, ya que los cambios biológicos influyen directamente en los aspectos cruciales del aprendizaje. Cuando los niños tienen una energía física bastante disponible, no se cansan, nos llegan quizás en la mañana bastante cansados, sus niveles de atención no son los óptimos, ni tampoco su capacidad de concentración, así como la necesidad de movimiento, de quedarse quietos, o su inquietud, o básicamente su inquietud es natural dependiendo de la edad. Por lo tanto, cuando yo veo que mi estudiante llega y está muerto de sueño, por más que yo le pida que trabaje, que se vaya y que se lave la carita, él no va a poder concentrarse porque primero necesita satisfacer una necesidad básica que es dormir. Por lo tanto, mi postura no está más bien en coger y mandarle a que se lave la carita, sino más bien poder satisfacer esa necesidad. Ok, hijo, ¿sabes qué? Descansa, luego podemos recuperar, qué sé yo, ¿sí? Entonces, primero eso, compañeros, tener esa capacidad de poder nosotros comprender qué necesidades están enfrentando nuestros estudiantes. Cuando nosotros, compañeros, como docentes, comprendemos estos comportamientos, ya que este comportamiento tiene una base biológica, no es que el niño chantajea,
no es que el niño nos está manipulando, no es que el niño nos está haciendo un berrinche, no, son bases biológicas, se han comprobado y se ha evidenciado que si nosotros le damos la acogida, la dirección y el apoyo necesario, nosotros podemos transformar estas diferentes situaciones con una buena respuesta pedagógica con la finalidad de que el niño pueda desarrollarse de manera significativa. Por ejemplo, suele pasar muchísimo entre primero y segundo año de educación general básica. Cuando un niño no puede permanecer mucho tiempo sentado, es porque su sistema nervioso está bastante inestable, aún se está desarrollando. El docente, cuando no conoce esta parte del sistema nervioso, lo que hace es tiende, a castigar, envía tareas extras y no adapta las metodologías con pausas activas y actividades dinámicas. Para que un niño de estas edades tan pequeñas esté como una abejita moviéndose de aquí para allá, así se siente su cuerpo, siente que todo su cuerpo lo hormiguea, que tiene esa intranquilidad de permanecer sentado. Entonces, cuando el docente conoce y sabe que este comportamiento no está controlado por el niño, sino es su sistema nervioso que está todavía madurando, que se está desarrollando, el docente que está capacitado va a poder abordar esta situación. Pero cuando un docente piensa que eso es un acto de mala conducta, pues simplemente vamos a tender a caer en sanciones innecesarias y posiblemente sanciones que no tengan un efecto correcto. ¿Sí, compañeros? Ahora, dentro de nuestra planificación de clases, como ya lo habíamos abordado en temas anteriores, perdón, siempre, compañeros, nosotros debemos planificar acorde a la edad evolutiva de nuestros estudiantes, ¿sí? Recordemos que dentro del desarrollo biológico, cada uno de nuestros estudiantes puede eh, hacer ciertas actividades, pero también podemos dentro del salón de clase identificar un grupo minoritario quizás de estudiantes que no puedan hacer ciertas actividades acorde a su edad cronológica. Y esta comprensión a nosotros como maestros nos permite diseñar experiencias de aprendizaje apropiadas y efectivas, pero siempre y cuando nosotros las planifiquemos según la capacidad real de mis estudiantes, porque yo en la planificación puedo poner muchísimas cosas hermosas, pero si la realidad de mis niños es otra, pues entonces yo debo ser más realista al momento de planificar. Recordemos que en las primeras edades, obviamente las actividades tienen que ser por la edad, por la condición, por la madurez, por el cansancio que tienden a tener nuestros estudiantes. Yo siempre como maestro debo priorizar juegos didácticos, bastante movimiento, este movimiento constante, muchísima manipulación de objetos, muchísimo material lúdico y periodos de atención breves, rápidos. Así yo no me canso como maestra, no me quedo básicamente como que me ha pasado un torbellino por todo mi cuerpo, porque obviamente trabajar con estas primeras edades es hermoso siempre y cuando la planificación sea acorde. Ahora, mientras los niños ya han avanzado desde los 7 años, ¿sí? Yo como maestra ya puedo tomar una planificación un poco más estructurada referente a las tareas. Yo ya puedo realizar bastante trabajo colaborativo, proyectos de mayor duración, puedo aplicar actividades donde mis estudiantes ya estén en las condiciones de desarrollar su pensamiento abstracto y también voy a observar en ellos una mayor o mejor capacidad de concentración, ¿sí? El beneficio de estas claves para poderlas trabajar, el éxito está en que las clases más efectivas y menos frustración le van a crear al docente y específicamente van a ser mejor recibidas por los estudiantes, generando un ambiente propicio con la única finalidad de que el aprendizaje sea positivo y productivo. Cuando yo, compañeros, como maestro,
Me tomo el tiempo necesario de planificar súper bien. Yo como maestro gano tanto porque así evito frustrarme, evito básicamente que el trabajo sea cansado para mí, evito coger y elaborar tantos recursos que a la final no me van a servir para mis objetivos que me he planteado dentro de la hora clase, mucho menos voy a poder lograr los resultados de aprendizaje. Sí, es tan importante poder comprender para qué nos sirven este tipo de contenidos académicos al momento ya de ejercer nuestra práctica docente. Ahora, compañeros, algo importantísimo que no podemos olvidar, el, el conocer el buen desarrollo biológico, ¿sí? También nos va a permitir a nosotros como maestros prevenir a tiempo las posibles dificultades de aprendizaje mediante la detección temprana. ¿Por qué? Porque si bien nosotros actualmente conocemos muchísimos problemas de aprendizaje, pues obviamente debemos estar presentes con la finalidad de tener clara esta relación con los diferentes factores del desarrollo biológico que se dan. Las causas más repetitivas de estos posibles problemas o dificultades de aprendizaje son la inmadurez biológica temporal, una falta, no quisiera decirle falta, sino un poco desarrollo al momento de su motricidad fina o gruesa, problemas sensoriales, vista, audición y tacto específicamente, y diferencias en el ritmo de maduración cerebral. ¿Sí, compañeros? ¿Estamos claros? ¿Se comprende hasta el momento la temática? Sí, magíster. Perfecto, avanzamos. Voy a proceder a continuar. Perfecto. Ahora, cuando nosotros, compañeros, tenemos claro cuál es el desarrollo evolutivo de nuestros estudiantes, este desarrollo biológico, nosotros también como maestros podemos realizar una evaluación justa e inclusiva basada en el desarrollo de las habilidades de mis estudiantes. Por ejemplo, si yo tengo un estudiante de segundo de básica que ya sabe leer el fonema M, N, S, pero tengo una estudiante que todavía por su capacidad madurativa no puede leer el fonema M, no es correcto que yo como maestro le tome la misma evaluación, la compare, la señale y tú que no entiendes, pero si ya te expliqué, pero no, no, compañeros. Nosotros primero debemos ser respetuosos. Segundo, nosotros no podemos básicamente ser tan crudo, tan cruel con una persona tan pequeñita que se está esforzando muchísimo por intentar ir a la par de sus compañeros. Imagínense para si nosotros nomás comparémonos, imagínense que estuviésemos en un aula clase y que los demás compañeros tengan habilidades que quizás yo no tengo desarrolladas. Yo me voy a sentir sumamente mal que me comparen si yo ya me doy cuenta por mí misma que ellos van más adelante que yo y encima la maestra también me compara. Entonces, obviamente nosotros estamos actuando de una manera poco inclusiva. Por lo tanto, si nosotros somos conscientes de que todos nuestros estudiantes no van a tener el mismo nivel de maduración biológica, incluso cuando compartan la misma edad cronológica, ya que esta realidad exige un enfoque evaluativo que primero nos permita reconocer y respetar estas diferencias individuales, porque esto pasa muy seguido en las aulas de nuestro país. ¿Qué es lo correcto que yo como maestra debo hacer? ¿Que me frustro? Sí, porque se me están quedando los alumnos, sí, pero esa no es la solución. La solución es respetar los ritmos del desarrollo de mi estudiante, porque él lo va a lograr al tiempo que él vaya madurando. Cuando mi estudiante avance
a su propio ritmo, respetando su proceso madurativo, sin presiones innecesarias, porque no está bien que yo genere en mi estudiante ansiedad, rechazo a ya no ir a clases. Imagínense que, o sea, imagínense la gravedad de los maestros cuando a través de su comportamiento, por falta de conocimiento, por ansiedad también del maestro, por desesperación, por querer avanzar rapidísimo, que ese maestro, por su conducta, por sus actitudes, desarrollen en un niño rechazo al proceso de lectoescritura. Entonces ese niño ya no va a sentirse tranquilo, ya no va a tener interés en aprender y ahí sí se vuelve un problema, porque si yo ya generé ansiedad en mi niño o rechazo al aprendizaje, va a ser muy difícil que él pueda olvidarlo. Por lo tanto, compañeros, nosotros debemos ser sumamente tinosos, empáticos, pero sobre todo respetuosos. No podemos olvidarnos en que las tareas se deben diversificar en forma de evaluación. Recuerden, y ya lo hemos venido trabajando, hay un montón de tipos o formas de evaluar, evaluaciones orales, escritas, prácticas, proyectos, portafolios, observaciones, etcétera. Si yo tengo un estudiante con dificultad, por ejemplo, si no sabe todavía leer el fonema si mis estudiantes ya leen 20 palabras con pero él solamente pudo leer ma, me, mi, mo, mu, pues yo debo valorar el conocimiento, la asimilación que tuvo mi estudiante. Por más mínima que yo piensa que sea, yo debo siempre hacerle saber al estudiante lo grandioso que fue, lo bien que lo está haciendo y que poco a poco él va a ir ampliando la lectura de su vocabulario con los diferentes fonemas. Y sucede lo mismo con todas las temáticas con las que estamos trabajando. Díganos, Jessica, Magista, una consulta, ¿verdad? dígame. Ahorita es que está mencionando esto. En la clase donde estoy yo todavía ayudándole a la licenciada, hay un estudiante que de forma oral, cuando le toman las tablas, no las da, pero se equivoca, se confunde, pero si le pone de forma escrita, las contesta bien. Ahí, Ya. ¿cómo se puede trabajar? Lo que pasa que aquí vienen los estilos de aprendizaje. Las tablas de multiplicar básicamente pues refuerzan y nos permiten demostrar la capacidad de memoria que tenemos. Pero si mi estudiante todavía no tiene esta habilidad desarrollada, yo debo ofrecerle un recurso donde él a través de la manipulación, qué sé yo, pintando bolitas, si él aún así realiza el proceso de la multiplicación, que es la repetición de una suma, básicamente, pues yo como maestra debo aceptar y calificar la habilidad que mi estudiante está recreando, generando, desarrollando. Pero si yo me cierro con este estudiante y digo, no, es que las tablas son orales, 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 no. Ahí sí como maestros pues estamos cayendo en la forma tradicional de enseñar. Entonces, si el estudiante para dar la prueba, por ejemplo, necesita este material porque él ya tiene una necesidad inclusiva. Obviamente, pues nosotros como maestros debemos darle ese apoyo, porque el estudiante conforme vaya madurando ya no va a necesitar este material de apoyo. Pero en este momento, en esta edad, si el estudiante requiere de ese recurso, de ese objeto, de ese gráfico, de ese material, pues los docentes estamos en la obligación de aceptarle y permitirle utilizarlo. Eso, Jessica. Gracias, Magíster. Ok, sí. Y como veníamos mencionando, nosotros como maestros, compañeros, siempre debemos priorizar el proceso. Mi objetivo es valorar el proceso, no el resultado. Porque si yo solo evalúo resultados, pues ningún maestro va a tener un buen desempeño ni un buen desarrollo, porque los estudiantes que yo recibo en este año lectivo van a llegar con muchísimos vacíos y no por eso voy a decir, es que el profesor anterior no hizo nada. No, él hizo su parte porque quizás cuando los recibió también había un montón de vacíos.
pero el proceso de toda la educación, de los niveles de educación básica son esos, son repetitivos, por eso todos los años vamos repitiendo y repitiendo los contenidos, porque a través de la repetición es una de las mejores formas de asimilar los conocimientos. Por ende, grábense en la cabeza esto, los maestros siempre, siempre, siempre priorizamos el progreso y el progreso se lo puede medir de forma individual, el esfuerzo que hace mi estudiante, la mejora continua que tiene también ya sea individual o sea grupal, con la única finalidad de hacerle saber que él va a poder desarrollar todas estas habilidades necesarias hasta la culminación de tercero de bachillerato. Algo importantísimo, compañeros, que se alinea muchísimo con la educación inclusiva es que cuando nosotros desde este enfoque respetamos la diversidad y promovemos la equidad, nosotros les estamos dando la oportunidad a nuestros estudiantes que desarrollen su máximo potencial. Imagínense si yo desde las edades tempranas yo ya catalogo, tacho, señalo, etiqueto a un estudiante que no entiende, que no comprende, ay, es que tú te levantas, ay, es que tú. Yo solita lo estoy minimizando y posiblemente ahí yo tenga un posible, qué sé yo, Benjamín Carrión, Pablo Neruda, un posible Einstein, etcétera, ¿sí? Nosotros no podemos sacar conclusiones apresuradas porque nuestros estudiantes, por lo general, compañeros, siempre, siempre nos dejan con la boca abierta, nos deslumbran básicamente. Ahora, algo importantísimo que no podemos dejar pasar. Cuando nosotros, compañeros, como maestros de educación básica, promovemos el desarrollo integral de los estudiantes, pues nosotros estamos potenciando el todo, es decir, todas las dimensiones del ser humano. ¿Cuáles son estas dimensiones del ser humano? Y cómo estos cambios biológicos nos permiten a los docentes atender de manera equilibrada cada uno de estos aspectos que son fundamentales. Es por eso que el maestro tiene la labor no solamente, compañeros, de enseñar contenidos curriculares, contenidos académicos. Nosotros formamos seres humanos y por lo tanto la responsabilidad que tenemos es enormemente grande. Y cuando nosotros hablamos de todas las dimensiones del ser humano, nos referimos a el desarrollo cognitivo. Si yo quiero que mis estudiantes pues tengan un buen pensamiento, una buena memoria, un buen razonamiento, una buena capacidad intelectual y que su madurez cerebral vaya mejorando y que evolucione, pues obviamente entonces tengo que trabajar actividades acorde a las edades, acorde a las asignaturas para poder potenciar este desarrollo cognitivo. No es que los niños ya vienen con ese desarrollo, no, yo lo trabajo, yo lo estimulo y yo permito ver cómo ellos lo pueden desarrollar. La parte emocional, compañeros, que es sumamente importante, nunca ha dejado de ser importante, pero ahora, actualmente, se la puede hablar tal cual utilizando las palabras precisas, sin miedo a burlas, sin miedo a que se pueda quizás generar una grosería, sin miedo a sentirme invalidado, no. Nosotros, compañeros, debemos enseñar a nuestros estudiantes, pero no solo a nuestros estudiantes, a nosotros mismos, que debemos reconocer cómo nos sentimos, cómo nosotros podemos gestionar y cómo todas estas emociones vienen vinculadas si nosotros estudiamos un poquito más profunda la conexión dentro de los cambios hormonales con las emociones y todo el desarrollo neuronal, nos vamos a dar cuenta que somos un todo. Cuando las expresiones y emociones hablan, significa que nuestro cuerpo nos está gritando y por lo tanto, si yo a mis estudiantes desde pequeño les enseño a desarrollar su parte emocional, estoy formando seres humanos seguros que también nos van a permitir, a través de este buen desarrollo emocional, tener un excelente desarrollo social con habilidades de interacción, de empatía, que sepan resolver los conflictos, que esta parte del desarrollo social es una esperanza, compañeros, para la humanidad, para que ya se erradique por fin y por todas
estas diferentes olas de violencia que nosotros hemos vivido, no personalmente ni ustedes, obviamente, sino hemos vivido alrededor de todo el contexto social y cómo diariamente vemos que existe y se sigue propagando la violencia. Por lo tanto, cuando yo doy una buena contención en su parte del desarrollo emocional, automáticamente, compañeros, estoy promoviendo un buen desarrollo social para mis estudiantes, que tengan esa habilidad de interacción, de empatía, que sepan resolver pequeños conflictos, que sepan respetar su turno, los tiempos de espera, que puedan convivir entre ellos mismos. Y finalmente, cuando yo aporto desde la parte emocional con el desarrollo social, básicamente el desarrollo físico se da cuando vemos un correcto crecimiento corporal, una buena coordinación motora, cuando todas las emociones están tranquilas y ellos en cada una de estas etapas se ve y se siente que en estas cuatro dimensiones que conforman el desarrollo de nuestros estudiantes, pues básicamente vamos a ver cómo nuestros hábitos, por así decirlo, se ven de manera favorable dentro del aula. También podemos ver todos estas dimensiones, como a través de las diferentes posturas, alimentación, el buen descanso, ellos también logran desarrollarse adecuadamente y obviamente vamos mejorando y teniendo mejores seres humanos al momento de enseñar y también de tener esta interacción dentro del aula. Ahora, compañeros, es parte de nosotros somos maestros y por lo tanto nosotros dentro del aula clase no solamente, como ya les había mencionado, enseñamos contenidos. Nosotros básicamente convivimos casi los 365 días del año con nuestros estudiantes, si no fuese por los feriados, perdón, y las vacaciones de fin de año. Por lo tanto, nosotros convivimos con 15, 20, 25, 30, 35. Y si yo convivo en un espacio con más seres humanos, pues obviamente yo necesito que ese espacio sea un espacio seguro, tanto para ellos como para mí. Por ende, cuando el docente, chicos, comprende que ciertos comportamientos son parte natural del desarrollo biológico, los niños no vienen dañados, los niños no vienen con esos problemas, con esas etiquetas que nosotros, los adultos, por desconocimiento, por falta de paciencia, por vivir básicamente agitados, todo rápido, todo al apuro, somos nosotros los que los etiquetamos como rebeldía, no tienen interés, descuidado, me está chantajeando, me quiere, qué sé yo, me quiere ver la cara, por así decirlo, ¿sí? No es así, compañeros. Nosotros, y quiero que esto se les quede grabado entre ceja y ceja y que se tapen los oídos para que nunca lo olviden. Siempre, compañeros, ustedes al ser maestros y al ser los responsables de esta buena convivencia deben siempre actuar con empatía y con comprensión, ¿sí? Asimismo, cuando nosotros empleamos esta empatía y comprensión, nosotros estamos reconociendo las limitaciones biológicas que son temporales de nuestros estudiantes. Si ustedes ya muy próximamente tendrán la oportunidad de coger y enseñar y van a acordarse de ciertos estudiantes que tienen tantas dificultades, pero los años pasan y cuando ustedes ya tienen la dicha de verlos adultos, ustedes dirán, y el tanto que se le complicaba, qué sé yo, por ejemplo, las sumas y ahora es médico, por ejemplo, ¿sí? Todas estas limitaciones que hoy nos dan dolores de cabeza son temporales, ellos las van a superar, solo necesitan que los apoyemos. Asimismo, nosotros los maestros, ¿para qué nos vamos, compañeros, a básicamente a dañar el día con sanciones innecesarias? Recordemos, grábenselo en la cabecita. No castigamos comportamientos porque son parte del desarrollo normal. Hacen berrinches, no les gusta. Si nosotros, miren que somos adultos, si algo no nos gusta, ¿qué hacemos?
La mayoría, yo creo que hace es, la mayoría de personas adultas, muy poco, cero control emocional, gritan, se enojan, no hablan, la ley del hielo, te das la vuelta, lo bloqueas del WhatsApp, qué sé yo. Entonces, nosotros con la edad que tenemos, imagínense esos niños tan pequeñitos, ¿sí? Entonces, por lo tanto, recuerden, no castigamos comportamientos, es parte de su desarrollo. Ellos están aprendiendo. Y luego, no podemos olvidar de la importancia de generar el clima del aula de manera positiva. Siempre, compañeros, las buenas relaciones, los límites son sumamente necesarios, pero para tener un límite, poner un límite, marcar un límite, no necesito ir a la grosería, no necesito ir al grito, simplemente el límite y la manera clara de decirlo, pero sobre todo respetarlo desde la persona que pone el límite para que el resto también lo pueda poner. Así yo creo mi ambiente, mi aula con respeto, confianza y seguridad emocional. Para ir cerrando la temática, compañeros, ustedes a través de sus pequeñas prácticas preprofesionales han tenido la cercanía de poder ver ya, sí, cuál es el futuro de los docentes de educación básica, porque ya tienen esa cercanía para poder aplicar esos conocimientos de los diferentes contextos que nosotros estamos hablando dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ustedes a través de sus pequeñas prácticas preprofesionales han podido observar las diferencias del desarrollo, han podido ver cómo niños de la misma edad cronológica presentan diferentes niveles de maduración biológica y cognitiva y cómo afecta directamente su forma de aprender y relacionarse. A veces se sienten mal, se sienten tristes, se frustran, tienen metido el no por todos lados, no puedo, no quiero, no puedo, no, y ya la parte más fuerte es cuando hay rechazo a ir a clases, que eso no debe pasar. Asimismo, nosotros podemos ver cómo dentro de las aulas clases se pueden analizar la influencia del aprendizaje en cómo todos estos cambios afectan a la atención, a la memoria, a la motricidad, al comportamiento de los estudiantes en situaciones concretas en el aula. Entonces, recordemos que estos cambios biológicos sí afectan y yo como maestra debo estar preparada para poder abordar estas diferentes situaciones y poder proponer las estrategias diferenciadas. Yo como maestra estoy en la obligación, compañeros, de diseñar e implementar actividades pedagógicas acordes al nivel del desarrollo real de cada grupo para poder adaptarlo mejor utilizando las metodologías activas y enfocándome siempre a dar el aporte, el apoyo, el recurso a la necesidad educativa observada. ¿Sí? Ahora, para ir cerrando nuestra temática, es importante también de manera general que nosotros tengamos claro que el conocimiento biológico es básicamente una herramienta pedagógica esencial. Estudiar y saber cómo estos cambios biológicos no solo se basan en una teoría abstracta, sino son herramientas claves para nosotros como maestros en educación básica tener una buena práctica docente, con la finalidad de que sea efectiva, justa y humana, compañeros. Recordemos que nosotros trabajamos con seres humanos, no trabajamos con robots, no trabajamos con si bien es cierto que somos parte del reino animal, pero obviamente pues nosotros siempre tenemos esa diferencia del resto de animales en tener esa capacidad de, ¿qué nos diferencia del resto de animales? Nuestro raciocinio. ¿Ya? Entonces utilicémoslo, por favor, ¿sí? Enseñar mejor nos permite básicamente, pues, cuando nosotros tenemos claro el desarrollo biológico de los seres humanos, nos va a permitir como maestros enseñar mejor, vamos a diseñar mejores experiencias de aprendizaje, asimismo vamos a poder comprender a nuestros estudiantes y básicamente, compañeros, el fin de ser maestro es eso, tener esa relación, ese apego,
ese contacto con mis estudiantes, sí, porque no solamente es la parte cognitiva, como yo les decía, sino más bien tener esa buena relación y poder comprender a mis estudiantes, porque son eso, mis estudiantes. Al momento de evaluar los aprendizajes, las habilidades desarrolladas, yo debo evaluar con justicia, respetando siempre los ritmos de aprendizaje individual y el progreso de cada estudiante. Recuerden, nos enfocamos en el progreso, no en el resultado final. Y finalmente, pues promovemos una educación inclusiva donde nosotros estamos formando seres humanos de calidad. Finalmente, para ir cerrando la clase y luego para poder pedirles su aporte en el chat, quiero mencionarles lo siguiente. Cuando nosotros, compañeros, conocemos los cambios biológicos que tiene el ser humano, pues obviamente estamos transformando al futuro docente. En este caso, ustedes son nuestros futuros docentes porque van a ser capaces de poder ver más allá del comportamiento superficial y sobre todo de esas teorías tradicionales que se vienen quedando y que hasta el día de hoy perduran, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos que ustedes, que son el presente, son los maestros del presente, ya no del futuro, porque no sabemos el futuro qué tan lejos esté, pero sí ustedes son el presente de nuestro país? Por lo tanto, necesitamos que ustedes comprendan profundamente cómo es la labor de los docentes y cómo sí podemos construir una educación centrada a las necesidades de nuestros estudiantes. Actualmente sabemos y conocemos mucha información que anteriormente se obviaba, no es que no se sabía, sino que no se consideraba importante. Asimismo, podemos ser maestros más sensibles a las necesidades de nuestros estudiantes, poder tener una expectativa y poder potenciar las capacidades de nuestros educandos. Finalmente, compañeros, quiero mencionarles que el conocimiento biológico no limita al docente, no nos hace profesores sensibles, profesores vulnerables, profesores flojos, profesores delicaditos, no, nos libera, nos enseña realmente qué es verdaderamente enseñar, qué es ser maestro, con la finalidad de tampoco vivir un básicamente desconocimiento, sufrir tanto como maestros, agobiarnos en nuestro propio trabajo, no, compañeros. Saber y conocer sobre el desarrollo biológico nos libera como maestros de las posibles frustraciones o expectativas irreales. Imagínense tener un día cansadísimo por estar solo aplicando castigos inefectivos a mis estudiantes. Más bien, saber y conocer del desarrollo nos libera y nos permite realmente diseñar experiencias educativas que realmente transformen vidas aplicando una educación más humana. ¿Sí, compañeros? ¿Está clara la temática? Voy a dejar de compartir para volver al chat. ¿Está clara la temática? Sí, magíster. ¿Entendieron, compañeros? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a contestar en el chat? En el chat vamos a contestar la siguiente pregunta. A ver. Entonces vamos a contestar, ¿qué aprendizaje significativo me llevo hoy?
sobre los cambios biológicos y su relación con el aprendizaje. Ay, a ver, no les he compartido. Y su relación con el aprendizaje de los estudiantes, ¿sí? Esa es la pregunta generadora que vamos a trabajar el día de hoy, por favor, para que me ayuden con su aporte. Ya tenemos los de Santiago, el aporte.
Ok, compañeros, tenemos los aportes de Santi, los cambios biológicos. Ya que se pueda desvincular. Jenny nos dice. Ya, perfecto. Kerly, Jenny y Santi. Muy bien los aportes de nuestros compañeros. No sé, compañeros, si tal vez quedó alguna pregunta por parte suya acerca de la temática que el día de hoy hemos trabajado. Me confirman, por favor. Si hay dudas, tal vez. Caso contrario, pues quedaríamos hasta ahí. Ya también nos llegó el aporte de Selena, ¿sí? Ya. Muy amable, Selena. Perfecto. Dicho esto, compañeros, pues vamos a quedar hasta ahí. Que tengan una excelente noche. Pasen ustedes muy bien. Si no hay más preguntas, pues damos por finalizada la clase del día de hoy. Que tengan una linda noche, descansen y nos vemos Dios mediante el día viernes. ¿Sí? Ya también nos llegó el aporte de Camila. ¿Sí? Perfecto, compañeros. Que tengan una linda noche, pasen ustedes muy bien. Un abrazo para todos, descansen. Gracias, Lisa, igualmente. Igualmente, Muchas Lizzy. gracias. Kerly, Fanny, Selena, muchas gracias. Jenny, muy buenas noches.